Y es que muchísimas gracias por seguir en sintonía de TN23 y su programa de análisis a la medida. Sandy, estamos el lunes y es 3 de junio. Te doy la bienvenida. ¿Y cómo estás en esta semana? Muy bien, Julio, muy bien, la verdad, con toda la actitud para iniciar la semana y esperamos que ustedes también pues la pueden iniciar con esa buena actitud. Las noticias que se generaron al inicio de semana, pues bueno, las vamos a estar analizando, Julio. Hay temas muy, pero muy relevantes. La verdad que todos los temas son relevantes, pero un pequeño adelanto del primero de ellos, Sandy, por favor. A ver, sin pasaporte y también con orden de aprehensión. Estamos hablando del exfiscal general Telma Aldana. Bueno, esta fue la noticia que también generó mucha información ayer y hoy le damos seguimiento, por supuesto, a esta situación, pero quiere conocer qué otras noticias han marcado esta jornada. Bueno, veamos nuestros titulares. Bienvenidos. Sin pasaporte y con orden de captura. Ese es el estatus de la ex candidata presidencial Telma Aldana. Analizamos su caso. Continúan las deportaciones de migrantes guatemaltecos desde Estados Unidos. En 5 meses, los registros del 2019 han superado a los de años anteriores. El ministro de Gobernación confirmó la llegada de agentes federales de Estados Unidos. Responderemos si ayudarán a frenar la migración. Se cumple 1 año desde la tragedia del volcán de fuego. ¿Cerraron las heridas que dejó el fatídico incidente? Exploramos la respuesta en instantes. El presidente Jimmy Morales dio a conocer las acciones que fueron implementadas por su gabinete para atender a los miles de damnificados. En el caso penal registro de información catastral, se escuchó en anticipo de prueba la declaración de Omar Nájera, ex operador político de Juan Carlos Monzón. El Instituto Guatemalteco de Migración, dependencia del Ministerio de Gobernación, presentó una denuncia penal en contra de Telma Aldana por el uso de pasaporte oficial, que según la ley no tiene vigencia desde el 18 de mayo del año pasado. La cartera del Interior confirmó que Telma Aldana utilizó pasaporte oficial para ingresar a Estados Unidos el pasado 15 de mayo sin ser funcionaria de gobierno, por lo cual se presentó una denuncia por parte del Instituto Guatemalteco de Migración. Tenemos entendido que la señora Aldana ingresa a territorio norteamericano utilizando un pasaporte oficial que tenía una visa oficial. Lo interesante del caso es que ella ya no era funcionaria de gobierno utilizando este tipo de documentos. Eso implica que ella ahora tiene una nueva denuncia por uso de un documento oficial que ya no le correspondía utilizar. Así que yo creo que se van a seguir acumulando pues estas situaciones y como le digo yo a la señorita, pues nosotros estaremos a la espera del cumplimiento del procedimiento administrativo. Pues tengo entendido que la dejaron entrar a Estados Unidos con ese pasaporte oficial. A raíz de ese hallazgo, pues ese pasaporte oficial se cancela y tengo entendido que el ente migratorio interpone una denuncia. El Código Penal en su artículo 335 establece que quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial deberá ser sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Los pasaportes oficiales son extendidos a funcionarios y empleados del Estado que salgan del país en el desempeño de comisiones oficiales. Tendrán una validez compatible con el periodo presidencial dentro del cual fueron extendidos o cuando su titular cese el cargo. Y es que el viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, Luis Arévalo, en este tema se refirió sobre las medidas cautelares al exfiscal del Ministerio Público, Telma Aldana, una vez regrese a territorio guatemalteco. Veamos esta información aquí en A la Medida. Tras darse a conocer la emisión de la orden internacional de captura en contra de la exfiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, el viceministro de Gobernación, Luis Arévalo, prefirió no dar detalles sobre cómo será la coordinación con la Interpol al ser un caso bajo reserva. Sin embargo, sí se refirió a la seguridad de Aldana, luego que ella señalara en reiteradas ocasiones que teme por su seguridad en el territorio nacional. Es un caso que está en reserva. Realmente pues yo no podría darle mayor información toda vez que el juzgado que ya conoce sobre el tema pues emitirá las resoluciones, los requerimientos que correspondan. Recordémonos que el Ministerio de Gobernación a través de Policía Nacional Civil pues su obligación es la seguridad ciudadana y en este caso pues también es deber del Estado el velar por la integridad de las personas. Y en este caso, integridad y la vida de las personas. Tengo entendido que la señora Aldana pues tiene medidas de seguridad otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en su momento estas siguen vigentes cuando ella esté en territorio guatemalteco. Y ya el tema judicial pues ya es otra situación que en su momento ella podrá dilucidar ante los órganos competentes. ¿Y te parece, Sandy, si iniciamos con el análisis de este tema? Era un tema bastante delicado. A ver, según el Ministerio de Gobernación, Migración ya canceló, escuche usted, el pasaporte oficial de Telma Aldana y además afirmó que impondrá una nueva denuncia en su contra. Además, el ministro Enrique Degenhardt afirmó que ya fue realizado el protocolo para asegurar el cumplimiento de la orden de captura internacional a través del mecanismo de Interpol. Recordemos una cosa, Sandy, que la orden de captura internacional en contra de Telma Esperanza Aldana fue solicitada a través del juzgado 10ª instancia penal hacia este mecanismo internacional de Interpol con fecha, escuchen ustedes por favor, 17 de mayo de este presente año. Aldana fue además, Sandy, declarada en rebeldía y la notificación girada por el juzgado establece que se debe localizar y tramitar lo antes posible su extradición sin pasaporte y además con orden de captura internacional. La situación ahora es verdaderamente complicada para la exfiscal general. Y ya que hablamos de la orden de captura, Julio, también hay que mencionar y hay que aclarar incluso por qué se ha solicitado la orden de captura internacional. Está relacionada también, hay que mencionar, a la contratación del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Gustavo Bonilla, como docente de la unidad de capacitación del ente investigador. Se giró orden de aprehensión contra Telma Aldana por los delitos de peculado, por sustracción de forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria. La Fiscalía de Delitos Administrativos habría detectado anomalías en esta designación, pues según se informó en su momento, su contrato fue modificado en diversas oportunidades. Además, no habría cumplido con sus atribuciones. Bonilla se benefició, según las investigaciones, con más de 253,000 quetzales, producto de su contrato, según Guatecompras. Así que por este caso, entonces, se giró la orden de captura internacional y aparte también se emite una alerta roja en la Interpol para su ubicación. Bueno, esta situación es bastante difícil ya ahora en lo jurídico legal. Imagínate, prácticamente se le deja a Telma Aldana sin un documento de identificación para viajar. Se conoce en este caso que se encuentra en Estados Unidos y que las autoridades migratorias estadounidenses inclusive pudieran proceder a esa ubicación, captura. Sí, porque está ilegal.
ilegalmente. Está básicamente ilegal en su país. Ayer recuerdas que lo decía precisamente el diputado Fernando Linares Beltranena cuando explicaba el marco jurídico de esta situación. ¿Sabes lo que a mí me llama la atención, Sí, Julio? Sandy, dime. ¿Por qué entonces, si desde mayo del año pasado se venció su pasaporte oficial, donde, según la información que se maneja, allí también está colocada su visa americana, ¿por qué entonces, si desde ese tiempo ya no tenía vigencia, salió del país, se mantuvo tanto tiempo en El Salvador, estuvo y no hacían nada entonces por poder hacer algo al respecto? ¿Será acaso que no sabían? Es una pregunta bastante complicada de responder. Expliquemos una cuestión. Obviamente los altos funcionarios de Estado tienen derecho a utilizar el pasaporte. Hay dos tipos de pasaporte fuera del ordinario que utilizamos todos, así se llama, pasaporte ordinario, ¿verdad? Es el pasaporte oficial, como generalmente es el que utilizan este tipo de funcionarios, y el pasaporte diplomático, que es el que se le otorga precisamente a los que son cónsules y que son embajadores. En este caso, el pasaporte oficial de cualquier funcionario fenece, es decir, deja de tener vigencia el mismo día en que entregan el cargo. En este caso, pues estamos refiriéndonos precisamente a mayo del año pasado. Y esto es lo que no tiene explicación con lo que tú me preguntabas. ¿Por qué todavía se le dejó utilizarlo? ¿No? Porque esto le está creando ahora más problemas. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se giró la orden de captura a nivel nacional? Y ahora, ¿cuánto tiempo se dejó también? Hablamos de un año. Para que se lance entonces esta orden internacional. ¿Por qué tanta demora? Esa es la pregunta. Sí, es bastante ilógico. A veces parece que los mecanismos tienden a ser bastante lentos en ese sentido, ¿verdad, Sandy? Ahora, hay una cosa también que es muy interesante en este caso, y lo decía el diputado Fernando Linares Beltranena, el hecho de que la visa americana de Thelma Aldana está en este pasaporte, por lo cual esa visa también dejaría de tener vigencia, que es aquí donde se le sumaría un delito más, según la denuncia presentada hoy por el Instituto de Migración. La pregunta aquí es, ¿dónde está Thelma Aldana? ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Se entregará? ¿La encontrarán? Es correcto. ¿Quién la estará apoyando también para todos estos gastos que se tienen? Esa es una situación bastante compleja de saber, ¿verdad? Claro. ¿Quién la estará apoyando? Y también los controles que el Estado de Guatemala debe tener en el uso de este tipo de pasaportes, para que en todo caso, cuando un funcionario entregue el cargo, pues automáticamente ya estos no tengan la validez correspondiente. ¿Te parece si dejamos este tema por ahí? Por supuesto, es uno de los temas que dará mucha información. Recordemos que ya se activó entonces esta orden de captura internacional. Veremos entonces qué pasa finalmente, si la logran ubicar o qué, porque recordemos, goza de la presunción de inocencia. Lo que tiene que hacer es aclarar su situación. No estamos condenados, simplemente es un proceso legal. Es un proceso legal como el de cualquier otro guatemalteco. Así es. Si me permites un pequeño adelanto de lo que vamos a tratar ahora, ya hablando de todas estas cuestiones. Estados Unidos ahora va a enviar, fíjate, tropas federales precisamente a Guatemala para poder apoyar en un tema específico. ¿Qué tema es ese? Es el tema de la migración. Vamos a ¿Lograrán entonces frenar la migración? Cuando regresemos estaremos analizando esta información. Así que siga con nosotros, ya volvemos. No cambie, por favor, recuerde que nosotros somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno de Guatemala aclaró que no se está militarizando las fronteras con tropas estadounidenses, sino que esto es para frenar la migración ilegal. Luis Miguel Ralda Moreno, ministro de la Defensa Nacional, explicó que sí hay soldados norteamericanos, pero como parte del programa humanitario que realiza el Ejército de Estados Unidos en el departamento de Huehuetenango. Que el 13 de mayo inauguramos el programa Más Allá del Horizonte, que es un convenio que se tiene entre el Ejército de los Estados Unidos y el Ejército de Guatemala. Ellos efectivamente se encuentran trabajando en el área de Huehuetenango y estamos trabajando en el área de infraestructura de puestos de salud y escuelas. Precisamente ese día, conjuntamente con el señor embajador de los Estados Unidos, se fueron a inaugurar los trabajos de Más Allá del Horizonte, que como le digo, tiene más de 15 años de estar funcionando en Guatemala y que implica tropas de los Estados Unidos y de la misma forma, pues personal del Ejército de Guatemala. El ministro de Gobernación, Enrique Degenjar Asturias, recalcó que se firmó un acuerdo de cooperación con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el cual tiene como fin fortalecer la seguridad nacional y de la región en temas de migración, narcotráfico y tráfico de armas, con el apoyo de agentes federales y no militares. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Gobernación, firmó este acuerdo de cooperación
con el gobierno de Estados Unidos a través de la Secretaría de Seguridad Interior. Eso quiere decir que son relaciones y cooperaciones policiales. Cuando me refiero al tema policial, me estoy refiriendo al tema de la investigación criminal. Los oficiales federales que van a venir a apoyar en el plan que tenemos desarrollado son oficiales de seguridad fronteriza, son oficiales de inteligencia, son oficiales de investigación criminal federal y son oficiales que están dentro del ámbito policial. Sandra Jovel Polanco, ministra de Relaciones Exteriores, confirmó que el apoyo que brinda el gobierno de Estados Unidos forma parte de las relaciones bilaterales entre ambos países. Realmente hubo una confusión en torno a la mala información que hay en este tema, porque a nivel diplomático lo que se busca es buscar soluciones con los aliados. Veamos qué es lo que más le conviene al Estado de Guatemala. Y lo que nosotros vamos a velar es por el Estado de Guatemala, que es lo que nosotros creemos que debemos de apoyar para que nosotros tengamos esa lucha contra el narcotráfico, contra la trata de personas y sobre todo para ver el tema de la migración, que es lo que nosotros estamos apostándoles. Como decía el ministro de Gobernación anteriormente, lo que más nos preocupa son los menores, que están creyendo que con llevar menores les va a garantizar el que puedan entrar a Estados Unidos. Sin embargo, eso no es así. O sea, ustedes ya lo han podido ver y es lo que repito nuevamente a la población de no exponer a sus menores. Pero entonces, eso es la mala información que se generó en torno a ese tema. En ningún momento hay tropas que van a venir a invadir Guatemala ni nada por el estilo, eso no es así. Siempre en este tema, las deportaciones de connacionales desde Estados Unidos no se detienen en 5 meses. De hecho, los registros 2019 han superado con creces los de años anteriores. Entre el 2016 y 2019, las deportaciones por vía aérea registraron un 93% de aumento, tomando como referencia el periodo de enero a mayo. En 2016 alcanzaron 12.805 deportaciones, en 2017 un total de 12.130, 2018 con 21.475, para llegar a este año con 24.784. Pero, ¿de dónde es originario este grupo de compatriotas? Según Migración, son en su mayoría de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Guatemala, Totonicapán y Las Verapaces. Pero, ¿qué opina la población sobre este fenómeno? En parte es bueno y es malo. Lo bueno es que van a buscar oportunidades de superación económica en sus vidas, para ellos y para su familia. Y lo malo es que no deberían estar migrando. Realmente el país es muy rico en... La verdad que afecta a todo el país básicamente, ¿verdad? Pero es por falta de empleo, falta de oportunidades realmente. Porque muchos jóvenes salen graduados, pero no hay empleo, ¿verdad? Una de las cosas que se necesita es la experiencia. Y como acaban de salir, pues lamentablemente no la tienen. Y otro problema que hay también es de que cuando ya las personas son bastante adultas, tampoco se les da, aunque tengan experiencia. Entonces es un problema que también todo esto es un conjunto de cosas que afectan, ¿verdad? Porque uno se va para allá y también se va a sufrir, no es solo ir a ganar, porque yo estuve allá y cuesta, no es fácil, ¿va? Pero la necesidad uno lo hace, pues. ¿Cómo es el panorama, usted que ya tuvo la experiencia de estar allá en los Estados Unidos trabajando? Es duro, porque digamos uno para llegar a tener algo tiene que acomodarse. Vea que a veces en un cuartito hasta 8 personas viven. Para esta semana se programó el arribo de 10 nuevos vuelos, procedentes principalmente de Texas, Arizona, Florida y Luisiana. Cada uno trae en promedio de 100 a 125 connacionales. Bueno, hay que mencionar que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, fue el que confirmó la llegada de los agentes federales. Y bueno, esto también llega a aclarar mucho la información también que se estaba manejando, porque el ministro dijo que apoyará a la Policía Nacional Civil en aspectos como investigación criminal, inteligencia, según trascendió entonces el pasado viernes, y también se trataría de no menos de 100 elementos estadounidenses. La incursión, Julio, especialmente de estos efectivos después de la firma del convenio de cooperación, recordemos muy bien esto, entre el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, y el ministro de Gobernación. Esto es
muy importante. Pero la pregunta aquí es, ¿será acaso que los agentes federales de Estados Unidos frenarán o ayudarán a frenar la migración? ¿Será esa la solución? La verdad que la pregunta, como tú dices, es muy interesante. Yo creo que van a ayudar bastante. A ver, pongo un ejemplo. La semana pasada veíamos cómo precisamente ya con la intervención de estos agentes federales, que no son militares, ¿verdad? Se capturó una banda importante. De hecho, se desarticuló los Mérida, correcto. ¿Y esto por qué es de vital importancia en Guatemala? Recuérdate lo que hemos dicho aquí en A la Medida. Nuestra posición geopolítica y geoestratégicamente nos hace súper atractivos para el tema del narcotráfico, del tráfico de armas y de la trata de personas. Y ahora, sobre todo, de esta trata de personas en la forma en la cual en caravanas de migrantes se llevan niños. Entonces, creo que eso es muy oportuno el tratar de detenerlo, porque al final de cuentas también cuántos menores guatemaltecos han muerto en la frontera estadounidense. Por supuesto, eso es bueno también mencionarlo, pero aparte de ello es ¿qué tratamiento se le va a dar, Julio? Porque recordemos también que no se debe dejar por un lado el tema humanitario, por ejemplo, y también es una situación muy complicada tratar entonces, porque vemos, se veía entonces estos agentes federales y ya se estaba la gente alarmando, bueno, van a militarizar, y en realidad no era por ahí la información exactamente, pero ¿cómo hacer para que no se tenga como ese choque al final con la población? Me parece muy importante lo que dices, y aquí es donde vamos a sumar más elementos para el análisis. De hecho, me llamaba la atención lo que decía el ministro también de la Defensa, quien informó que la presencia de estos elementos de Estados Unidos desarrollarán una operación denominada Más Allá del Horizonte. Ahora, Luis Miguel Ralda, titular de este Ministerio de la Defensa, indicó, y imagínate esto, que el personal castrense estadounidense se encuentra ya en Huehuetenango y también en la zona fronteriza con México, en este departamento básicamente. ¿Con qué fin? Precisamente también el de ayudar o brindar ayuda humanitaria a la población. Afirmó el señor ministro de la Defensa que los militares estarán realizando también trabajos para la mejora de la infraestructura, escucha esto, muy importante, de centros educativos, de puestos de salud de aquel departamento tan grande. Y es allí donde nos volvemos a preguntar. Esperemos que la presencia de estos agentes federales estadounidenses de verdad sirva para frenar esa migración. Y es que no es solo frenar la migración, Sandy, es crear las condiciones aquí en Guatemala, ¿verdad? Y aparte de ello, también hay que mencionar que, por ejemplo, Estados Unidos ha estado coordinando con Guatemala y producto de ello también es que se logra la desarticulación de esta banda denominada Los Mérida, que estuvieron por 10 años aproximadamente operando, llevando entonces a personas de Centroamérica, de otros países, trasladándolos con la frontera con México, posteriormente a los Estados Unidos, cobrando cantidades bastante altas, exactamente. Y sabemos que en la mayoría de los casos, estas bandas de coyotes, por ejemplo, como comúnmente se les llama, entonces lucra de esta manera, cobra a la persona y no necesariamente mira que llegue, sino que a veces los dejan abandonados. Esas son, según las denuncias que se han recibido por parte de inmigrantes. Es que esto es lo más dramático, ¿verdad? Porque, y es que no cobran poco. Con esta banda de Los Mérida que tú te refieres, durante esos 10 años se estima que trataron por lo menos a 800 personas, imagínate tú, y que produjeron casi los 10 millones de dólares, lo cual nos da un promedio de $12,500 per cápita, per persona. Entonces, esto de verdad es dramático y como tú dices, lo que les preocupa es cobrar, hacer un poco la situación de simulación de que van a pasar, pero en determinado momento dejan a los migrantes a su suerte sin ninguna protección. Esta no es solución, ya lo hemos dicho. Se endeudan más, no llegan a Estados Unidos y muchas veces hasta pierden la vida. Es una cosa dramática, ¿eh? Por supuesto, entonces lo que se busca es eso, poder frenar, pero también poder atacar, poder combatir y poder desarticular esas estructuras encargadas del tráfico ilegal de personas, porque de esa manera entonces es que están actuando. Lo interesante aquí, Julio, es que se está haciendo algo. Eso, bravo. Se tendrá que complementar también con otro tipo de programas, con otro tipo de planes para poder erradicar así o disminuir la migración ilegal. Tienes toda la razón, me parece una excelente conclusión para este tema. Se está haciendo algo y es necesario que lo hagamos para frenar la trata de personas también. ¿Le parece si vamos al tema electoral? Y es que el candidato presidencial por la coalición PAN Podemos, Roberto Arzú, se refirió a las campañas negras en su contra. Veamos la información. Ha entrado un pánico de estos personajes, candidatos de varios partidos,
Sandra Torres, el señor Yamatei, que han entrado en unos pánicos terribles, la verdad. Porque se miraban, tienen tal obsesión de llegar al poder y tantos compromisos desde el crimen organizado, desde los compromisos con narcotráfico que han tenido durante tantos años. El señor Yamatei, nadie sabemos de qué vive en los últimos 20 años. Y Sandra Torres con 22 denuncias penales, financiamiento del narcotráfico. Han entrado en un pánico terrible, que han visto que, bueno, en todas las encuestas ya nosotros estamos en segundo lugar y vamos a la segunda vuelta. Hay un entusiasmo enorme que se ha generado porque hablamos con la verdad, le hablamos al pueblo con la verdad y lo hemos dicho frontalmente. Las cosas se tienen que dar porque se tienen que buscar a las personas buenas, a las personas correctas. Y entonces, bueno, ante eso han sacado una serie de cosas de lo más infame, unos videos terroríficos, la verdad, de lo más bajo. Incluso un video que anda por ahí de un tal señor que dice unas barbaridades de lo más bajo. Casualmente, guatemaltecos, tómense la molestia de averiguar quién estuvo preso, compañero de celda de este personaje en el mismo momento, un candidato presidencial que estuvo preso al mismo momento que este personaje que saca, y en el mismo lugar este tipo de videos tan bajos que no hay otra palabra. Tenemos que hacer una pausa, pero nos hace falta un tema. ¿Cuál es, Junior? Sandy, ¿qué tema? Un año ya de la tragedia del volcán de fuego. ¿Será que ya se cerraron? ¿Que ya se curaron esas heridas? No lo sé, ¿eh? Cuando regresemos de la pausa estaremos dando a conocer el análisis y sobre todo también el recuento de los daños. Me parece bien. Por favor, no cambie. Recuerde que está en sintonía de A la Medida. A un año de la erupción del volcán de fuego, el presidente de la República, Jimmy Morales, dio a conocer las acciones que fueron implementadas por su gabinete para atender a los miles de damnificados que dejó la fuerza de la naturaleza. En conferencia de prensa, el presidente Jimmy Morales, acompañado por su vicepresidente Jafet Cabrera y los ministros de Estado, informó sobre las acciones que se realizaron tras la erupción del volcán de fuego el 3 de junio de 2018. Durante los últimos 12 meses hemos estado trabajando con todo lo que fue y es nuestro plan de emergencia, de rehabilitación y también de reconstrucción de todo aquello que se planteó como una necesidad. Entre ello estaba la recuperación de la RN14, que ha estado siendo construida con cerca de 12 kilómetros de reposición y 5 kilómetros de construcción de nueva carretera. Habían 2 puentes, se planificó 3, posiblemente se tenga que hacer un 4.º puente y todo eso lo va a poder plantear con todo lujo de detalles el Ministerio de Comunicaciones. También fue necesaria la construcción de 1,000 viviendas que se está trabajando, pero para poder llegar a la construcción de 1,000 viviendas, primero tuvimos que pasar por la etapa de la emergencia que consistió en la habilitación, albergues colectivos, en donde pudimos atender a personas de Escuintla, de Chimaltenango y de Zacatepeques. Esos albergues colectivos posteriormente pasaron a la siguiente etapa, que fueron los ATUS o los albergues de transición unifamiliares, y estos fueron construidos con ayuda de instituciones no gubernamentales, pero fundamentalmente la mano de obra del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se hicieron los que se necesitaban tanto en Escuintla, en la finca La Industria, como también en Zacatepeques, en la escuela ubicada a la salida de Alotenango. El presidente Morales confirmó que tras la erupción del Coloso de Fuego, se implementó con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED un plan de prevención, el cual se dividió en 4 ejes. Les repito, nuestro sistema de CONRED sigue trabajando en este momento, supervisando la región de Las Palmas, allá en Siquinalá, para poder prevenir cualquier situación que se pueda dar de todo este material que le da paso también a la 4ª etapa de nuestro programa. El primero era de la emergencia, el segundo, como platicábamos, que era la habilitación. El tercer punto es la reconstrucción y ahora tenemos que dar paso a un 4º elemento del plan, que es todos los trabajos de mitigación
post-erupción. Eso quizá nos va a llevar 5, 10 años. Imaginen ustedes más de 25 millones de metros cúbicos de material volcánico que pueda poner en riesgo todos los cauces y cuencas de nuestra costa sur. Desde el pasado 3 de junio de 2018, el Ejecutivo ha erogado más de 491 millones de quetzales para atender las necesidades de la población afectada tras la erupción del volcán de fuego. Bueno, Sandy, y es que la tragedia del volcán de fuego es de una magnitud realmente tan grande y además tan dramática que las secuelas y las heridas permanecerán, yo no sé, quizá por siempre, a pesar de que haya pasado un año desde ese fatídico 3 de junio del año 2018, los familiares de las víctimas siguen manifestando, como es obvio, ¿verdad?, su tristeza, su dolor, y es que son bastante difíciles de curar esos aspectos en una persona, ¿no? Solo por la tragedia en sí, que ya tiene una magnitud enorme, y también porque además muchas familias perdieron absolutamente todo y están en aquella búsqueda y en aquella lucha por encontrar siquiera los restos de sus familiares para poder darles una sepultura y ellos sentir también un alivio como personas. Pero a pesar de todo eso, la vida pues debe continuar y ellos están haciendo ahora, estas víctimas del volcán de fuego, pues una nueva vida en otros lugares, en otras condiciones, una nueva etapa, pero no sé si eso es suficiente para cerrar las heridas de una tragedia tan grande. Julio, es lamentable todo lo que sucedió, pero sobre todo imagínate, hay quienes perdieron hasta 20 familiares. Sí, recuperarse es correcto, de una Sandy. situación como esa es muy complicada. Yo sí creo que lo que se debe continuar es con el seguimiento en el tema psicológico, por ejemplo. Necesitan mucho, porque creo que esa parte es muy importante. A veces no le prestamos atención, pero las secuelas que van dejando son grandes, Julio, y creo que una pérdida. Y peor así como se dio esta situación con el impacto que muchos vivieron, el impacto de saber que sus familiares están sin vida, que sus familiares aún no aparecen, porque hay varios que no han sido localizados, entonces es muy importante darles ese seguimiento. Mira qué interesante eso del apoyo psicológico, porque sí se les está tratando de dar otro apoyo. Cuando fue la tragedia, los guatemaltecos se volcaron en apoyo para darles comida, para darles abrigo y un montón de cosas más, pero esa parte de la mente, de la psique del ser humano es necesario tratarla. Ahora, hay otros elementos que me gustaría traer a colación para este análisis, Sandy. Para ir entonces demostrando qué ha pasado en un año, hay que mencionar que la zona denominada 0 fue decretada como cementerio y que no se puede, de conformidad a las instrucciones de las autoridades correspondientes, seguir realizando ningún tipo de búsqueda o excavación. Correcto. Porque el peligro que representa, aparte de eso, bueno, hay que mencionar el luto. Muchas familias quieren entonces encontrar a sus seres queridos, ya no se puede, fue declarado como cementerio. Y bueno, hay que mencionar también otro aspecto importante a considerar, y es el haber pues aprendido por parte de la sociedad y el Estado también las lecciones que este tipo de tragedias nos deja. No permitir la construcción de asentamientos humanos en lugares peligrosos como las faldas de un volcán, por ejemplo, las laderas de un barranco, las orillas de un río o, bueno, diferentes puntos también que puede causar un efecto mayor a los riesgos. Cabe resaltar también que un aspecto pendiente todavía también, Julio, es dotar a las víctimas del volcán de fuego de la vivienda que ofrecía entonces, ya que hasta la fecha se han construido un poco más del 10% del total de las mismas, pero ¿será acaso entonces que se han cerrado esas heridas? Esa es la pregunta. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que no, Sandy. ¿Por qué? La tragedia fue una magnitud enorme, pero esperemos que fuera de esto. Tú tienes mucha razón, hay muchas personas que siquiera están diciendo literalmente lo que voy a parafrasear, aunque sean los huesitos para encontrarlos y para poder darles una sepultura. Esto ya no es posible, el área es completamente inhabitable, es un área de riesgo, es un cementerio, tú lo perfilaste de muy buena manera, pero quizá rescatando lo que tú decías, Sandy, ojalá hayamos aprendido un poquito todos. Yo entiendo la necesidad muchas veces de vivir en algún lugar, pero tampoco se trata de arriesgarte tú, de arriesgar tu familia, y el papel de las autoridades, no solo para no permitir eso, sino para estar preparados en los temas de prevención de estos desastres. Exactamente, ver entonces, y porque hay que mencionar algo también, a veces se indica a las personas, bueno, donde usted vive es un área de riesgo, por favor, pero en realidad no se debería
dejar ahí. Pero ¿qué pasa? correcto. La necesidad entonces, no tienes dinero para comprar un lote, no tienes la facilidad para adquirir también una casa. Hay que pensar en esto, plantear entonces la facilidad, porque ahora, tú no me dejarás mentir, Julio, pero para poder adquirir una vivienda hay tantos requisitos que se vuelve también ahora un gran privilegio poder tenerla. Entonces, ¿qué hacer también para ayudar a esas familias y evitar que se vayan a zonas de alto riesgo? Porque obviamente no tienen la posibilidad de irse a otro lugar. Yo creo que cualquier persona que tuviera la oportunidad de hacerlo en un lugar donde no se estuviera arriesgando, lo harían. Porque ¿quién va a querer arriesgarse? Correcto. Pero sí es lo único La que necesidad, pueden hacer. Sandy, tienes tu razón. Bueno, pues esperemos que esto sirva realmente para empezar a cambiar todas estas cuestiones. Y ahí estamos, un año ya, Sandy, de tan terrible tragedia. Nuestro también sentido pésame a todas las personas y también nuestro apoyo también para todas las personas que aún están en esa lucha por salir adelante. Sandy. Ustedes pueden, son fuertes. Y cambiamos ahora el orden informativo. El presidenciable del partido Vamos, Alejandro Yamatei, se refirió a varios temas de coyuntura nacional. Veamos esta información aquí en A la Medida. Guatemala es uno de los países con mayor número de migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, también es un canal para quienes desean llegar al país del norte y en los últimos meses centroamericanos buscan el sueño americano al viajar en caravanas. Las muertes, los abusos físicos, psicológicos y sexuales son comunes en el trayecto. Además, existen miles de desapariciones anualmente. Es preocupante, como le digo, vengo viniendo de Quiché, 2 días de gira en Quiché. Y es increíble la cantidad de guatemaltecos que ya se fueron y que están preparando el viaje, porque simple y sencillamente no hemos sido capaces de generar oportunidades en el país. Tenemos que generar oportunidades. La primera oportunidad es estabilizar el país para generar empleo. Necesitamos generar empleo, porque hay una falta grandísima de empleo en todo el país y la pobreza está más grande que nunca. Pese a que para Estados Unidos la migración es un tema de seguridad, es importante que en Guatemala se generen oportunidades de educación y trabajo para evitar que connacionales continúen migrando. Es un tema de seguridad para los Estados Unidos, pero es un tema de vergüenza para el país que tanta gente se esté yendo. Pero existe diversidad de problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca, para lo que las autoridades deben actuar. En lo que va del año, varios niños guatemaltecos han perdido la vida en custodia de las autoridades estadounidenses, una de las complicaciones que se registra en esta problemática. En mayo se registró un último caso, en el que un joven de 16 años falleció en Texas, Estados Unidos, quien se convierte en la 5ª víctima migrante y de nacionalidad guatemalteca que fallece en el país del norte. Según las autoridades, se desconoce el motivo del deceso. En casos similares se informó que los niños fueron atendidos en hospitales del país del norte. Para prevenir estos casos se deben implementar planes de gobierno que disminuyan la pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, como oportunidades de empleo que incluyan el servicio de guarderías para apoyar a las mujeres, entregar alimentos a los niños como desayuno y almuerzo en las escuelas para mantener una buena alimentación y finalmente la protección a los adultos de la tercera edad. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado este tipo de trabajo de la forma adecuada. Con respecto a la coyuntura, pues más de 12,000 personas, entre ellas 3,000 niñas, niños y adolescentes, han cruzado de Tecumán, Guatemala, a Tapachula, México, desde el 17 de enero. Es fundamental garantizar la protección especial para estos niños, particularmente para aquellos que viajan solos y que generalmente son víctimas de abuso. Los guatemaltecos son la 3ª población hispana más grande en Estados Unidos, según datos del Censo Poblacional del país norteamericano. Los connacionales suman más de 3 millones. Sin embargo, solo unos 11,773 tienen una residencia permanente en ese país, es decir, un permiso para vivir legalmente. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero regresamos en breve. Y en el caso penal registro de información catastral, se escuchó en anticipo de prueba la declaración de Omar Nájera, ex operador político de Juan Carlos Monzón.
Según la acusación de la Fiscalía Especial, exfuncionarios de Estado sustrajeron del registro de información catastral cerca de 4 millones de quetzales a través de plazas fantasmas. Entre los exfuncionarios señalados y bajo una investigación figura la exvicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, la exdiputada Daniela Beltranena y la exdirectora del RIC, Emilia Guadalupe Ayuso de León. En su declaración, Omar Nájera, operador político de Juan Carlos Monzón, habló que excongresistas tuvieron plazas irregulares de trabajo. Del registro de información catastral, Nájera obtuvo de manera ilegal hasta 20,000 quetzales. La declaración en anticipo de prueba que hizo Omar Nájera podría ser utilizada para investigar a otras personas en la sustracción de los fondos públicos. Los jueces del Tribunal A de mayor riesgo iniciaron un juicio en contra de 12 personas por hechos de asesinato y también de asociación ilícita. Los integrantes de la organización criminal llamada Los del Punto fueron capturados en abril de 2017 señalados por los delitos de asociación ilícita y asesinato. En el juicio, la Fiscalía buscará demostrar que los acusados participaron en hechos de asesinato. Sus acciones delictivas quedaron grabadas en las interceptaciones de los teléfonos celulares que usaron los procesados. El análisis comunicacional, la Fiscalía lo que solicita es establecer ciertas comunicaciones entre uno o varios números de teléfono. ¿Qué comunicaciones hay? ¿Qué cantidades? Y si solicita especificaciones, por ejemplo, en cuánto tiempo de duración tuvo la comunicación. Los abogados aseguraron que al finalizar el debate oral y público con el diligenciamiento de la prueba, se demostrará que sus patrocinados son inocentes de los señalamientos del Ministerio Público. El primer vicepresidente del Congreso de la República, Felipe Alejos, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto para ratificar y ampliar la denuncia que presentó hace algunos meses debido a las violaciones cometidas en su contra en el proceso de que inició también la exfiscal y ex candidata a la presidencia, Thelma Aldana, quien ahora está prófuga de la justicia guatemalteca. La comisión le dio trámite a la denuncia considerando que hay suficientes pruebas de violación a sus derechos humanos y constitucionales. Además, demostró que fue perseguido ilegalmente. Según la denuncia, el Ministerio Público violó su inmunidad en reiteradas oportunidades, su presunción de inocencia, y se cometieron también diversas anomalías en el proceso, en el que la Corte Suprema de Justicia en 2 ocasiones confirmó la inocencia del legislador por no existir pruebas. Alejos también sostuvo una reunión con Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, para de esta forma tratar y darle seguimiento a esta situación. En otra información, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, ANADIE, espera que la siguiente administración de gobierno continúe con la promoción de diversos proyectos que se mantienen en agenda. ANADIE proyecta que el primer megaproyecto que será inaugurado por la siguiente administración será la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Es por ello que se espera una reunión con las autoridades que sean ganadoras en la segunda vuelta electoral. Y quien va a inaugurar el primer proyecto bajo el modelo de alianza público-privado será el próximo gobierno de turno, ¿verdad? Y probablemente los que licitemos en el próximo año y en los próximos años, los va a iniciar la construcción el próximo gobierno turno, pero quien los va a inaugurar va a ser el subsiguiente gobierno de turno, ¿verdad? Entonces esto es importante que como país vayamos teniendo una madurez política para que podamos priorizar y podamos tener acuerdos mínimos de cuáles son esos principales proyectos que Guatemala necesita y que necesita planificarlos con mucho tiempo de anticipación, y no solamente con tiempo de anticipación, sino que planificarlos de una manera correcta y de una manera técnica. Por el momento, diversos candidatos presidenciales se han contactado con ANADIE para conocer los proyectos público-privados que administra y que se desean poner en marcha. ¿Conoce qué es la lluvia ácida? Bueno, esta causa efectos que pueden ser dañinos para la salud de las personas, también para la flora y la fauna. Pero a continuación le presentamos detalles sobre este tema. La lluvia ácida se produce cuando la contaminación del ambiente que contienen químicos como el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, que al tener contacto con la humedad genera precipitación al suelo, generando daños a la piel y a cultivos. Se presenta
debido a la contaminación que ha habido en el ambiente junto con la lluvia. Esta combinación pues prácticamente se presenta en las primeras lluvias de la época debido a que el ambiente está contaminado, pero al precipitar pues esta contaminación cae hacia la superficie, por lo que se recomienda a la población tener precaución en este sentido. También así en el área de los volcanes, estos volcanes al ser activos pues expulsan cierto material que al combinarse con el agua puede formar lluvia ácida, por lo que se recomienda a la población aledaña a los volcanes de que cuando estos estén activos tener debida precaución cuando precipite, ya de que puede causar algún daño en la piel. La lluvia ácida en áreas industriales se da con las primeras de la temporada, mientras que en las áreas de los volcanes activos como lo son el de Pacaya, de Fuego o Santiaguito, es frecuente por el dióxido de azufre que estos generan. El contacto directo de la lluvia ácida con la piel podría generar daños tanto en personas como animales y también puede haber daño en los cultivos. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Que descanse. Feliz noche.